Hola, mi nombre es Hernán Vargas. Vamos a hacer un pequeño tutorial sobre la construcción de instrumentos aerófonos de barro. Vamos a centrarnos en lo que son las flautas traversas, que es el sistema de flautas tubulares con el sistema de embocadura. Vamos a hacer un repaso bastante básico porque bueno, tenemos un poquito acotado el tiempo en este pequeño tutorial, pero vamos a hacer un repaso por las necesidades técnicas y acústicas para poder desarrollar este tipo de instrumentos. Espero que se entienda. Bueno, vamos a hacer el proceso de expansión de placa. Eh, vamos a trabajar en una placa que sea rectangular, que sea más o menos entre 20 y 25 centímetros de largo y que sea más aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una técnica que es para expandir placas, que es técnica oriental, que es básicamente a los golpes. Todo este trabajo es importante realizarlo sobre superficies absorbentes. Van viendo cómo se expande el material. Una vez que tenemos más o menos expandido el material, lo que hacemos es seguir con un palote, un rodillo. Acá es importante, digamos, que el material sea lo más plástico posible para que después, cuando tengamos que modelar la forma tubular, el material no se agriete, no presente problemas. También es importante esto de trabajar sobre superficies absorbentes. Si nosotros expandimos una placa sobre una superficie impermeable, lo que nos va a suceder es que se nos va a pegar la placa. Entonces la única forma que vamos a tener para sacarla va a ser rompiendo toda la placa. Vamos a trabajar en un espesor aproximado de 5 milímetros. Es importante ir cortando para ver el espesor real. También es importante corrernos, por más que trabajemos sobre superficies absorbentes, ir corriéndonos del lugar, porque si trabajamos siempre sobre el mismo lugar, lo que nos va a pasar es que se nos va a sobrehumectar la mesa y también va a tender a pegarse. Para calcular el diámetro de cualquier tubo, basta con dividir en 3 el ancho de la placa, ¿no? Si nosotros dividimos en 3 el ancho de esta placa, nos va a dar el diámetro del tubo. ¿Se entiende? Por una cuestión de distribución de las proporciones, que dice, digamos, que toda circunferencia es igual a 3.14 veces el diámetro, ¿no? Ese es el principio matemático, pi, ¿no? Entonces, si dividimos en 3 el ancho de la placa, nos va a dar el diámetro, ¿no? Entonces, el diámetro que vamos a tener va a ser más o menos de 2 centímetros y pico. Una vez que tenemos nuestra placa a la medida que queremos, necesitamos también un palote, ya sea para copiar la forma sobre el palote o copiar la forma y después coserlo aparte. O sea, tenemos dos sistemas. Uno es envolviendo el palote en una bolsa, lo más prolijo posible, para que copiar la forma del tubo y después poder sacar el palo, porque si yo cierro esto sobre el palo sin ningún tipo de aislamiento o de desmoldante, digamos, se nos va a quedar pegado el palo adentro y no vamos a tener otra forma de sacarlo más que rompiendo toda la placa. Y el otro sistema, que es simplemente modelar la forma sobre el palo, pero no cerrar la pieza, ¿no? Una vez que tenemos más o menos modelada la forma, sacamos el palo y ahí cerramos manualmente nuestro tubo
Y acá lo que tenemos que hacer es una costura bien profunda. Tenemos que pensar que no vamos a tener la posibilidad de coserlo por adentro el tubo, entonces tenemos que hacer la costura lo más profunda y lo más segura posible desde afuera. Una vez que hicimos la costura, reincorporamos todo el material que removimos. Acá es importante que dejemos, digamos, un tiempo de secado al tubo para poder trabajarlo bien y sobre todo para poder sacar el sonido. Si nosotros queremos sacar el sonido con el tubo muy húmedo, nos va a costar muchísimo. Entonces, una vez que tenemos finalizado el tubo, lo que tenemos que hacer es un tapón para ese tubo. Tenemos que cerrar uno de los extremos del tubo acá también siempre conviene agregar agua. Yo en este caso, digamos, tengo la pasta muy blanda, entonces no estaría necesitando mucho agregar agua. Pero siempre es importante, digamos, agregar un poquito de agua a la costura. Y cerramos uno de los extremos. Una vez que tenemos cerrado uno de los extremos, dejamos orear nuestro tubo un rato, cosa de que tenga un poco de cuerpo, y después iniciamos lo que sería generar el sistema resonador, que sería la embocadura, y después la distribución de los agujeros. Por ejemplo, esta es una flauta grave. La nota de la pieza va a depender del tamaño del tubo, digamos. Acá nosotros lo que hacemos es el sistema de embocadura, que es el sistema de flauta traversa, es básicamente un agujero en el tubo con una forma determinada, y yo tengo que empujar aire de una forma tal que ese aire choque contra este borde y genere, digamos, como una división de aire. O sea, de la columna de aire tiene que dividirse una parte hacia afuera y una parte hacia adentro. Entonces, esa división de aire genera, digamos, lo que es el sonido a partir, digamos, de una vibración del aire, y ese sonido recorre todo el tubo, y depende del tamaño del tubo, depende la nota de la pieza. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar lo que es el sonido, la nota de esta pieza, y después les voy a mostrar otra más pequeña. Sería el sonido de este tubo, digamos, ¿no? Que tiene todo este recorrido hasta aquí. Entonces ahora les voy a mostrar lo que sería el sonido de una pieza antagónica, digamos, que sería como una flauta mucho más pequeña. Entonces, al ser mucho más pequeña, digamos, el sonido es mucho más agudo, ¿no? Una vez que dejamos orear el tubo, lo que hacemos es marcar del final del tubo aproximadamente 2 centímetros
del final del tubo y 2 centímetros más. Entonces ahí marcamos un cuadrado, un rectángulo de 2 centímetros por 1,5 centímetros, ¿no? Y ahí hacemos, agujereamos y hacemos un agujero ovalado, ¿no? El principio básico para hacer sonar este tipo de instrumentos es muy parecido, digamos, a lo que es el principio básico cuando hacemos sonar una botella, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es empujar el aire, o sea, soplar, para que el aire dé exactamente en este borde. El aire se va a dividir en dos, o sea, va a salir una parte hacia afuera y otra parte hacia adentro. El aire va a recorrer el tubo y el largo del tubo nos va a definir la nota más grave, ¿no? La nota final. Y después los agujeros que hagamos nos van a definir las notas intermedias, ¿no? Acá es importante, digamos, que hacia el lado donde soplamos haya como una pequeña inclinación. Esto nos conviene que siempre esté lo más prolijo posible. Y digamos, lo más importante es tener nuestro generador de sonido. Bien, ahí ya estaría funcionando lo que sería la embocadura, la boquilla. Este es el sistema de embocadura. Una vez que tenemos funcionando, digamos, nuestro sistema de embocaduras, ahí entra, digamos, la cuestión de las afinaciones. Como les decía, depende del tamaño del tubo, depende del largo y del ancho del tubo, o sea, el litraje de aire que contenga el tubo va a ser la nota, ¿no? Mientras más grande, mientras más largo es el tubo, la nota va a tender a ser más grave, porque el aire va a tener mayor recorrido, y mientras más pequeño sea el tubo, la nota va a tender a ser más aguda, ¿no? Y después está la distribución de, digamos, lo que serían los agujeros, ¿no? O sea, digamos, ahí entra una cuestión técnica, digamos, mucho más compleja, que es la cuestión de las afinaciones, y que tiene que ver con principios acústicos y físicos. Pero bueno, ahora vamos a ver simplemente, digamos, lo que es cómo funciona el sistema de afinación, más allá de la afinación concreta. Nos vamos a centrar en la cuestión un poco más física. Una vez que tenemos sonando nuestro tubo, ahí tenemos que dividir en 3 también el tubo. Es una división simplemente imaginaria, digamos, en 3, digamos, lo más. Ahí sería más o menos. Entonces, acá siempre tenemos que, en cuanto a proporciones, siempre tenemos que dejar liberado el primer tercio, ¿no? Y los agujeros van desde el segundo tercio hacia abajo, ¿no? Los 2 tercios que nos quedan del tubo, ahí hacemos como la división en función, digamos, del largo del tubo. Si es un tubo muy corto, obviamente no vamos a poder poner muchos agujeros. Las flautas antiguas, por ejemplo, tenían digamos, los agujeros estaban ubicados en función de la posición de las manos. Digamos, la posición del agujero y el tamaño del agujero va a definir las notas. Mientras más cantidad de aire dejemos escapar, más aguda va a ser la nota, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer 4 agujeros, que es más o menos en la posición de mi mano. Es importante tener en cuenta esto de dejar este tercio sin agujeros para que podamos generar el sonido, porque si hacemos un agujero muy cerca, digamos, de la embocadura, tiende a dejar de sonar. Por ejemplo, hicimos 4 agujeros. Esta todavía está un poco blanda, por eso cuesta un poco hacerla sonar. Pero bueno.
Siempre es importante también sacar las rebarbas que van quedando de los agujeros que hacemos, porque todo escape de aire involuntario nos va a generar un problema de sonoridad. Entonces ahí, un pedazo de barro como este ya está sonando. Obviamente, a medida que va secando el tubo, el sonido va a ser más firme y más claro. Como ven, este está súper blando todavía. Pero bueno, es un buen ejemplo como para mostrar, digamos, las capacidades de este material.